El análisis se abre con una decisión que destaca por su magnitud y por el perfil de quien la toma. Un multimillonario de Hong Kong, Chi Cheng-hai, ha destinado aproximadamente una cuarta parte de su patrimonio al oro, un movimiento que contrasta de forma marcada con las prácticas habituales de gestión de grandes fortunas. En un entorno donde los inversores de ultra alto patrimonio suelen mantener exposiciones muy limitadas a los metales preciosos, esta asignación adquiere un significado que va más allá de una preferencia individual. El video plantea este caso como una posible señal temprana de un cambio más amplio en la forma en que ciertos segmentos de la élite financiera asiática están protegiendo su riqueza. En 2024, la asignación promedio de los ultra ricos a los metales preciosos rondaba apenas el 2%. Frente a ese referente, la decisión de concentrar el 25% en oro no solo resulta atípica, sino que introduce la pregunta central del análisis, si se trata de una excepción aislada o del inicio de una tendencia más profunda. El contexto en el que se produce esta decisión refuerza su relevancia. El oro es presentado como un activo que ofrece estabilidad frente a otras formas de dinero, especialmente en un entorno marcado por tensiones geopolíticas y por la erosión del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. La elección de Chi no se describe como una apuesta táctica, sino como una estrategia de preservación patrimonial de largo plazo. Esta apertura establece el marco del análisis. El foco no está únicamente en la figura del inversionista, sino en lo que su comportamiento puede revelar sobre un posible desplazamiento de grandes volúmenes de capital hacia el oro. La asignación significativa de riqueza a un activo tradicionalmente defensivo plantea la cuestión de si estamos ante los primeros indicios de una transferencia de riqueza más amplia hacia los metales preciosos. El posicionamiento de Chi Cheng-hai resulta particularmente llamativo cuando se lo compara con las prácticas estándar de los inversores de ultra alto patrimonio. El video señala que, en términos generales, este grupo suele mantener una exposición muy reducida a los metales preciosos, con asignaciones que en 2024 rondaban apenas el 2% de sus carteras. Estas cifras reflejan una preferencia histórica por activos financieros, bienes raíces y participaciones empresariales, dejando al oro en un papel marginal. Frente a este patrón, destinar el 25% del patrimonio al oro representa una ruptura clara con la norma. El análisis subraya que una decisión de esta magnitud no puede interpretarse como un ajuste menor o una diversificación superficial. Se trata de una redistribución deliberada del riesgo patrimonial, en la que el oro pasa de ser un complemento simbólico a convertirse en un pilar central de la estrategia. El video plantea que esta diferencia no solo es cuantitativa, sino cualitativa. Mientras la mayoría de los grandes patrimonios utiliza el oro como una cobertura limitada, Chi lo incorpora como un eje estructural de preservación de riqueza. Esta elección sugiere una evaluación distinta de los riesgos asociados al sistema financiero y a las monedas tradicionales. Este contraste refuerza la idea de que el caso analizado podría anticipar un cambio más amplio. Cuando un inversionista de este perfil adopta una postura tan divergente, su decisión tiende a ser observada por otros actores con intereses similares. El video no afirma que todos seguirán el mismo camino, pero plantea que movimientos de esta naturaleza suelen preceder ajustes graduales en la asignación de activos de los grandes patrimonios. La coherencia de la estrategia de Chi Cheng-hai se entiende mejor al observar su trayectoria a lo largo del tiempo. El video indica que su incursión en los metales preciosos no es reciente ni oportunista, sino que se remonta al año 2008. Desde entonces, ha incrementado de forma progresiva su exposición, ajustando su portafolio en función de una visión de largo plazo orientada a la preservación del valor. El análisis destaca que esta constancia ha producido resultados cuantificables. A lo largo de los años, la acumulación sostenida de metales se tradujo en una ganancia aproximada de 251,1 millones de dólares, equivalente a un incremento del 167%. Estas cifras se presentan no como una validación especulativa, sino como la consecuencia de una estrategia mantenida con disciplina a lo largo de distintos ciclos de mercado. El video subraya que este desempeño refuerza la credibilidad del enfoque adoptado. La decisión de aumentar progresivamente la exposición al oro no respondió a movimientos puntuales del mercado, sino a una evaluación persistente de los riesgos monetarios y financieros. Esta continuidad distingue la estrategia de Chi de asignaciones tácticas de corto plazo que suelen caracterizar a otros inversores. La trayectoria descrita también explica por qué su actual posicionamiento resulta tan significativo. Al no tratarse de una reacción reciente, sino de la culminación de un proceso iniciado años atrás, la asignación elevada al oro refleja convicción más que oportunismo. Esta coherencia histórica aporta contexto a la pregunta central del video y sugiere que la transferencia de riqueza hacia el oro
al menos en este caso, es el resultado de una evolución estratégica sostenida. La composición del portafolio de Chi-Cheng Hai en metales preciosos muestra que su estrategia no se limita a una única vía de exposición. El video detalla que su asignación incluye una combinación de instrumentos diseñados para capturar distintos aspectos del mercado del oro. Entre ellos se encuentran ETF, respaldados por oro físico, participaciones en compañías mineras y tenencia directa de barras y monedas. Esta diversificación interna cumple una función específica dentro de su enfoque patrimonial. Los ETF de oro físico permiten una exposición eficiente al precio del metal, mientras que las acciones mineras ofrecen una relación indirecta con el oro, vinculada al desempeño operativo de las empresas extractivas. A esto se suma la posesión directa de oro físico, que representa el componente más tangible y defensivo de la estrategia. El análisis subraya que esta estructura no busca maximizar retornos a corto plazo, sino equilibrar liquidez, acceso al mercado y control directo del activo. La presencia de oro físico reduce la dependencia de intermediarios financieros, mientras que los instrumentos cotizados facilitan la gestión y el ajuste de la exposición cuando es necesario. El video presenta esta combinación como una extensión lógica de la filosofía general de Chi. En lugar de concentrarse en una sola forma de inversión, distribuye su exposición dentro del propio universo de los metales preciosos. Esta construcción refuerza la idea de que el oro no es tratado como una apuesta especulativa, sino como un eje central de preservación de riqueza, integrado de manera estructurada en su portafolio global. La filosofía que sostiene esta estrategia se resume en una afirmación directa atribuida a Chi-Cheng Hai: solo compro, nunca vendo. El video presenta esta declaración no como una consigna retórica, sino como la expresión de un enfoque patrimonial claramente definido. La acumulación constante reemplaza a la rotación frecuente, y el oro se concibe como un activo destinado a mantenerse a lo largo del tiempo, independientemente de las fluctuaciones de corto plazo. El análisis explica que esta lógica se distancia de los modelos tradicionales de gestión activa. En lugar de buscar puntos óptimos de entrada y salida, la estrategia se apoya en la convicción de que el oro cumple una función estructural dentro del patrimonio. La decisión de no vender elimina la presión de anticipar movimientos del mercado y reduce el riesgo de errores derivados de la sincronización imperfecta. El video sugiere que esta filosofía responde a una visión defensiva de largo plazo. El oro no se utiliza como un vehículo para generar rendimientos rápidos, sino como un ancla de estabilidad frente a entornos inciertos. En este marco, las oscilaciones del precio se interpretan como variaciones secundarias frente al objetivo principal de preservar valor. Esta postura también implica una redefinición del rol del inversor. Al renunciar a la venta activa, la estrategia se centra en la acumulación progresiva y en la protección del patrimonio frente a riesgos monetarios y financieros. La frase «solo compro, nunca vendo» sintetiza así una forma de gestión que prioriza la permanencia y la resiliencia y que refuerza la pregunta de fondo planteada por el video sobre si este enfoque podría anticipar un cambio más amplio en la asignación de riqueza hacia el oro. El video profundiza en las razones que explican esta preferencia por el oro frente a otras formas de dinero. El análisis señala que el metal es percibido como un activo más estable en comparación con las monedas fiduciarias, cuyo valor depende de políticas monetarias, decisiones gubernamentales y contextos macroeconómicos cambiantes. Esta diferencia se vuelve especialmente relevante en periodos de incertidumbre prolongada. Según el video, el oro destaca por su capacidad para mantener valor cuando otros instrumentos pierden poder adquisitivo. A diferencia del dinero emitido por los estados, el metal no puede ser creado de forma discrecional ni ajustado en función de necesidades fiscales o financieras. Esta característica lo convierte en una referencia de estabilidad para quienes buscan proteger grandes patrimonios frente a riesgos sistémicos. El análisis también subraya que esta percepción no es nueva, pero ha ganado fuerza en los últimos años. La comparación entre el comportamiento del oro y el de otras formas de dinero refuerza la idea de que el metal actúa como un punto de anclaje en entornos donde la confianza en las monedas se erosiona. Para inversores como Chi, esta cualidad justifica una asignación significativamente mayor que la media. En este marco, el oro no compite directamente con otros activos financieros, sino con el propio concepto de dinero fiduciario. El video presenta esta elección como una respuesta racional a un sistema monetario que muestra signos de fragilidad. Esta lógica prepara el terreno para el siguiente elemento del análisis, donde los factores geopolíticos y las tensiones internacionales se convierten en un catalizador adicional para la transferencia de riqueza hacia el oro. Las tensiones geopolíticas ocupan un lugar central en la explicación del cambio de comportamiento de ciertos grandes patrimonios.
El video señala que episodios recientes han reforzado la percepción de que la riqueza mantenida dentro del sistema financiero tradicional puede quedar expuesta a decisiones políticas externas. La congelación de activos rusos en 2022 se presenta como un punto de inflexión que alteró la evaluación del riesgo para muchas familias adineradas, especialmente en Asia. El análisis explica que este tipo de medidas no se interpreta únicamente como sanciones puntuales, sino como precedentes. La posibilidad de que activos financieros sean inmovilizados por decisiones gubernamentales genera una preocupación creciente entre quienes buscan preservar su patrimonio a largo plazo. En este contexto, el oro adquiere una función adicional, la de proteger la riqueza frente a riesgos de confiscación o restricciones impuestas desde el exterior. El video amplía este razonamiento al mencionar tensiones en otras regiones, como Venezuela e Irán, que refuerzan la percepción de un entorno internacional cada vez más fragmentado. Estas dinámicas han impulsado a numerosas familias ricas asiáticas a reubicar parte de su capital dentro de la región y a optar por formas de almacenamiento que reduzcan la dependencia de sistemas financieros internacionales dominados por potencias occidentales. Esta combinación de factores geopolíticos actúa como un catalizador silencioso. No se trata de una reacción impulsiva, sino de un ajuste estratégico orientado a minimizar vulnerabilidades. El oro, por su carácter físico y su reconocimiento universal, se presenta como un instrumento que permite aislar parte del patrimonio de decisiones políticas externas. En este sentido, el caso de Xi se inserta en una tendencia más amplia, donde la gestión de la riqueza incorpora cada vez más consideraciones de soberanía y control directo. La preferencia por el oro físico constituye uno de los rasgos más distintivos de la estrategia descrita en el video. Xi Jinping manifiesta una clara inclinación por la tenencia directa del metal, almacenado en depósitos gubernamentales de Hong Kong, en lugar de depender exclusivamente de instrumentos financieros vinculados al oro. Esta elección se presenta como una extensión lógica de su enfoque orientado al control y a la reducción de riesgos externos. El análisis subraya que la posesión física del oro elimina la dependencia de contrapartes. Cuando el metal se encuentra almacenado de forma directa y verificable, no existe una obligación pendiente por parte de terceros. El video recoge esta idea a través de una afirmación clara. Si el oro físico está en una bóveda o en una caja de seguridad bancaria, no hay nadie que deba cumplir una promesa. Esta característica diferencia al oro físico de los activos en papel, cuyo valor depende del funcionamiento de sistemas financieros ilegales. El almacenamiento en Hong Kong adquiere un significado adicional dentro de esta lógica. El video lo presenta como un entorno que ofrece seguridad institucional y proximidad geográfica para los grandes patrimonios asiáticos. Esta combinación refuerza la percepción de control directo sobre el activo y reduce la exposición a jurisdicciones consideradas más vulnerables a intervenciones externas. La preferencia por el oro físico no implica un rechazo absoluto de otros instrumentos, pero sí establece una jerarquía clara. En la estrategia de Xi, la tenencia directa ocupa un lugar central como garantía última de preservación patrimonial. Este énfasis en lo tangible refuerza la tesis de que la transferencia de riqueza hacia el oro no se limita a una reasignación financiera, sino que implica un cambio más profundo en la forma de concebir la seguridad y el control del patrimonio. El deterioro del poder adquisitivo del dólar aparece como otro de los argumentos centrales que refuerzan la migración hacia el oro. El video utiliza una comparación histórica directa para ilustrar este punto. $1 de 1913 equivale aproximadamente a $100 en la actualidad. Esta referencia no se presenta como un ejercicio académico, sino como una evidencia clara de la pérdida sostenida de valor de la moneda a lo largo del tiempo. El análisis señala que esta erosión no es el resultado de un solo episodio, sino de un proceso acumulativo vinculado a políticas monetarias expansivas y a la emisión constante de dinero. Para los grandes patrimonios, esta tendencia representa un riesgo estructural, ya que una parte significativa de su riqueza suele estar denominada en monedas fiduciarias. La pérdida gradual de poder adquisitivo actúa como un impuesto silencioso que reduce el valor real del patrimonio con el paso de los años. En este contexto, el oro se posiciona como un contraste directo frente a esa dinámica. A diferencia del dólar, el metal no depende de decisiones políticas ni de la necesidad de financiar déficits. El video sugiere que esta diferencia explica por qué ciertos inversores comienzan a aumentar de forma sustancial su exposición al oro, no como una cobertura táctica, sino como una respuesta a una tendencia monetaria de largo plazo. La comparación entre el dólar y el oro refuerza la idea de una transferencia de riqueza motivada por la preservación del valor real. Cuando la moneda pierde capacidad de compra de forma sostenida, los activos que mantienen valor relativo ganan protagonismo. Este razonamiento conecta la experiencia histórica del dólar con la estrategia adoptada por Xi
y ayuda a explicar por qué el oro se convierte en un destino cada vez más relevante para grandes volúmenes de capital. El video incorpora también una visión positiva sobre la plata como complemento dentro de esta estrategia patrimonial. Aunque el foco principal se mantiene en el oro, se señala que Chi Cheng Hai muestra una postura claramente favorable hacia la plata, destacando su comportamiento reciente y su apreciación significativa en el último año. Esta mención sitúa a la plata como un activo que comparte algunas de las cualidades defensivas del oro, pero con dinámicas propias. El análisis no presenta a la plata como un sustituto del oro, sino como un elemento adicional dentro de una asignación orientada a los metales preciosos. Su inclusión refuerza la idea de diversificación dentro de los activos tangibles, ampliando la exposición a un metal que también cumple funciones monetarias e industriales. Esta dualidad contribuye a explicar por qué la plata puede atraer interés en contextos de reconfiguración patrimonial. El video sugiere que el desempeño reciente de la plata refuerza su atractivo dentro de una visión de largo plazo. El aumento de su precio se interpreta como una señal de que los metales preciosos, en general, están captando una mayor atención como refugio frente a la incertidumbre monetaria y geopolítica. En este sentido, la postura favorable hacia la plata se alinea con la lógica más amplia que sustenta la acumulación de oro. La inclusión de la plata completa el marco de análisis sobre la transferencia de riqueza hacia los metales. No se trata de una migración exclusiva hacia un solo activo, sino de un desplazamiento más amplio hacia instrumentos tangibles que ofrecen protección frente a la erosión del valor del dinero y a los riesgos del sistema financiero. Esta visión prepara el terreno para la reflexión final del video sobre si estos movimientos individuales anticipan un cambio estructural más profundo en la gestión de grandes fortunas. El cierre del análisis vuelve a la pregunta central planteada desde el inicio: si decisiones como la de Chi Cheng Hai representan el comienzo de una transferencia de riqueza más amplia hacia el oro. El video no ofrece una afirmación categórica, pero presenta este caso como un indicio relevante dentro de un contexto que reúne varios factores convergentes: la magnitud de la asignación, el perfil del inversor y la coherencia de su estrategia a lo largo del tiempo refuerzan la idea de que no se trata de una decisión aislada o impulsiva. El análisis sugiere que, cuando miembros de la élite financiera adoptan posiciones tan divergentes de la norma, suelen abrir un camino que otros observan con atención. El contraste entre una asignación promedio del 2% y una exposición del 25% plantea una diferencia que difícilmente pasa desapercibida entre grandes patrimonios. Sin necesidad de imitación inmediata, estos movimientos tienden a influir gradualmente en la percepción del riesgo y en la distribución de activos. El video concluye que la combinación de estabilidad del oro, tensiones geopolíticas, preferencia por activos físicos y pérdida de poder adquisitivo de las monedas crea un entorno propicio para un cambio más amplio en la gestión de la riqueza. La decisión de Chi se presenta así como una señal temprana, no necesariamente como un punto de llegada, sino como un reflejo de preocupaciones que podrían extenderse a otros inversores con características similares. En última instancia, la transferencia de riqueza hacia el oro no se describe como un evento súbito, sino como un proceso gradual. El caso analizado sugiere que algunos actores ya han comenzado a reposicionar su patrimonio de manera significativa. Si este comportamiento se replica en otros segmentos de grandes fortunas, el movimiento podría consolidarse como una de las transformaciones más relevantes en la asignación de capital de los próximos años.